gracias. Hola a todos, muchas gracias por darme un poco de su tiempo hoy. Y bueno, lo que yo quiero es compartir un poco esto sobre cómo elegir una buena herramienta para hacer pruebas automatizadas con navegadores. Me presento primero, soy Diego, soy uno de los líderes del equipo de Selenium, también dirijo toda la parte de open source en Sauce Labs y pues si alguien desea ponerse en contacto conmigo, ahí están mis redes sociales y yo estaré pues muy feliz de contestar todas las preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Am, Antes de continuar, se me pasó decirlo hace un momento. Quiero agradecer a Blanca, a Dafne, a todos por la invitación a Hands-on Testing. La verdad que me pone muy, muy contento de poder como un poco compartir con toda la comunidad latina e hispanohablante. Y bueno, pues espero que esto les ayude un poco a su día a día. Bueno, volviendo al tema, básicamente quiero partir la charla en cuatro. Un poco es hablar si Selenium sigue siendo una buena opción. Después, con base en todo ese contexto que quiero entregar, quiero hablar de la importancia de elegir un framework de pruebas y después compartir con todos las alternativas que yo pienso que son buenas, que están afuera en el mundo de open source para hacer pruebas. Y luego, pues, unos comentarios finales. Entonces, la primera pregunta es si deberíamos escoger o no Selenium para hacer pruebas automatizadas en navegadores. Entonces, hay cosas positivas y cosas negativas, y digamos que las positivas es que pues, es una herramienta que es un estándar en todos los navegadores, por eso se pueden usar el Safari de verdad, Chrome, Edge, Firefox y todos ellos. Y pues puedes ejecutar eso localmente, remotamente y tal vez para enfatizar una de las cosas más importantes es que fue creada por la comunidad y es mantenida por la comunidad. Pero también hay partes negativas, ¿no? Pues cuando tú usas Selenium, pues mira que no hay una espera automática cuando estás buscando un elemento o si quieres un reporte bien bonito para mostrar el estado de tus pruebas, pues no lo hay. Si quieres hacer como algún tipo de hacer un check bien hecho, como verificar que algo esté ahí, pues no tienes como una librería con funcionalidad muy útil para hacer una aserción fácil. Y pues asimismo todo eso que estoy hablando tienes que escribirlo de cero, tienes que escribir tus esperas, tienes que escribir tus reportes, entonces tienes que escribir un montón de código para escribir tu primera prueba automatizada. Y pues eso es un rollo porque en teoría nuestro rol es un poco dar valor al equipo, a la empresa, a nuestros clientes, pues asegurando que la calidad funciona y no gastando tiempo escribiendo todo este código para, pues, como escribir una prueba, ¿no? Y la razón de esto es que Selenium no es un framework de pruebas. Selenium es simplemente una herramienta que te ayuda a controlar navegadores. Eso es lo que hace Selenium. En eso sí es la mejor herramienta para eso. Porque pues lo hace de la mejor forma, emula a un usuario, está estandarizada a través de los diferentes navegadores y con base en eso pues te puedo decir honestamente que es la mejor herramienta que lo hace. ¿Qué hace la automatización de navegadores? Por eso, pues, muchas de las personas que están en este ecosistema de automatización de navegadores, pues, ¿qué pasa? Cuando vemos esos posts en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Mastodon, en todas esas partes, comparando Selenium con Playwright, con Cypress y con Puppeteer, pues ahí hablamos un poco que no es comparar lo mismo, ¿no? Como se dice en inglés, como estás comparando naranjas con manzanas. Entonces, no es lo mismo porque Playwright es realmente un framework completísimo de pruebas, tiene de todo. Cypress de igual forma. Bueno, Puppeteer no tanto, es un poco parecido el, el- el- el tipo de solución es muy parecida a la de Selenium desde el punto de vista de conexión con el navegador. Pero pues lo que yo quisiera compartir hoy aquí es como todo el concepto, el contexto
de dónde empezamos con la navegación, con la automatización de navegadores hasta el punto en el que estamos hoy. Eh, un paréntesis, el equipo de DevTools de Chrome ha estado trabajando muchísimo en el tema de facilitar y mejorar la forma en la cual automatizamos navegadores. Y ellos, en todo ese trabajo, que ha sido de la mano también con el equipo de Firefox, con el equipo de Safari, con el equipo de Edge, ellos han publicado una gran cantidad de material y, en mi opinión, uno de los más importantes es este blog post en donde hablan de la evolución de la automatización de navegadores, sobre todo para pruebas. Entonces, ahí está el link, pero si pues no queremos ir a leer todo eso, yo lo voy a resumir en unos 5 o 7 minutos. El blog empieza contándonos, bueno, un paréntesis adicional es que yo siempre he querido contar esto, pero nunca he tenido como la organización mental para poder escribir todo esto en esta cronología, y afortunadamente el equipo de Chrome lo hizo. Entonces, volviendo al tema, pues ellos nos cuentan la historia que al principio, como en 2004, Jason Huggins creó Selenium. Y Selenium, pues básicamente era un pequeño framework. En sus inicios era un framework de pruebas, que lo que tú hacías era escribir una prueba en JavaScript y ese código de JavaScript se insertaba en el navegador para ejecutarse al mismo tiempo que se ejecutaba tu aplicación. Entonces era súper bueno, era la verdad muy completo, pero había cosas que le fallaban. Por ejemplo, no funcionaba bien si tenías que abrir otro tab. Bueno, en esa época no había tabs, si tenías que abrir otra ventana. Resumiendo toda la historia, funciona muy parecido a cómo funciona Cypress hoy día. Luego de eso, pues alguien vio como todas esas partes negativas, que fue Simon Stewart, creó Selenium WebDriver, y en ese momento, en el 2007-2008, esas eran dos herramientas que competían. Selenium y WebDriver eran dos herramientas aparte, competían, y lo que hicieron, en vez de seguir peleando y compitiendo, pues se unieron para ofrecer una solución mucho más completa al ecosistema. Y eso lo que nos trajo es la creación del ecosistema de WebDriver, que si uno piensa, pues en el 2018 se estandarizó cómo se hace la interacción automatizada con navegadores. Entonces, todos los navegadores deben ejecutar más o menos lo mismo cuando haces un clic, cuando escribes, cuando, por ejemplo, quieres sacar un screenshot, una captura de pantalla, todo esto. Y eso se escribió en un texto que tú lo puedes ver en GitHub, que básicamente describe los pasos que debe seguir un navegador cuando tiene que ejecutar los pasos que tú estás escribiendo en tu código. La implementación más famosa de eso es Selenium. Selenium es una implementación del estándar de WebDriver. Y encima de Selenium, pues hay muchísimas más herramientas, mucho más completas, o con un enfoque diferente como Appium, por ejemplo, que se enfoca mucho más en temas de móviles. Pero tenemos cosas como Selenite, como Watir, como Nightwatch, etcétera, etcétera. Otra implementación de WebDriver es WebDriver.io. Una de las perlas, de las joyas escondidas de todo este ecosistema, porque es súper completa la implementación, es un framework de pruebas completísimo que funciona para navegadores y para dispositivos móviles. Y es súper curioso porque tú puedes poner más y más cosas encima. Por ejemplo, está Serenity.js, que es otro framework que lo que haces es que tú escribes tu test en un lenguaje especificado, o sea, en JavaScript, pero como con unos métodos definidos en Serenity.js que son muy parecidos a los normales, como ir a la URL, como digitar, como hacer clic y todo esto. Pero debajo tú le puedes decir a Serenity.js, estos tests ejecútalos con WebDriver.io, o ejecútalos con Cypress, o ejecútalos con Playwright, por ejemplo. Entonces, he estado viendo que más y más frameworks crecen así, que tú lo que haces es escribir la prueba en una sola forma y con un archivo de configuración puedes cambiar cómo se ejecuta o qué herramientas se utilizará por debajo para ejecutar la prueba. Volviendo al caso, otra implementación de WebDriver es son
es lo de PHP, que inicialmente fue creada por Facebook, pero pues en Facebook no siguieron pues manteniendo este proyecto y se lo dieron a la comunidad para que la gente pudiera seguir usando todo lo que es la automatización de pruebas con PHP. Pues porque vale la pena recordar que yo sé que JavaScript es muy grande, pero alrededor del 80% de la web sigue siendo escrita en PHP. Y encima de esa implementación, pues también hay un framework de pruebas como Laravel, Dusk y Panther. Entonces, volviendo a todo este tema, pues claro, tenemos un ecosistema ya, pero al mismo tiempo, cuando seguía creciendo todo esto, pues ¿qué pasó? JavaScript, de una forma u de otra, pues ha sido la elección por muchos que con esto es que vamos a escribir la web del presente y del futuro. Entonces, asimismo, de igual forma como se desarrollaban todos estos frameworks para hacer aplicaciones web, pues frameworks para hacer pruebas en JavaScript y en TypeScript ahora pues se fueron desarrollando con WebDriver.io, Appium, con Protractor, que pues hago un paréntesis ahí. Eh, Mi opinión personal es un poco de mi miedo que tengo con Playwright y Cypress, y es que como son los dueños son empresas propias, Cypress es una empresa y Playwright es el dueño es Microsoft. Mi miedo es que la comunidad lo empiece a usar activamente y esos proyectos no tengan forma de mantenerse al futuro. Entonces, ¿qué pasa si un día Cypress decide, no sé, cerrar? Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que escribió? ¿Qué pasa con ese producto? ¿Hay alguna forma de rescatárselo y dárselo a la comunidad, como lo hizo Facebook con PHP, WebDriver? ¿Qué pasa si Microsoft decide que esto no es rentable? Entonces, esas son las preguntas que yo me hago cuando estos proyectos son open source, pero realmente son dirigidos por una empresa en particular. Y bueno, y compartiré más pensamientos sobre eso en el futuro. Entonces tenemos Cypress, tenemos Testcafe, tenemos Puppeteer y tenemos Playwright. Y esto nos hace hablar de dos tipos de soluciones. Uno es el que es el de alto nivel, que se basa en las APIs web y procesos de Node.js, y el otro son los de bajo nivel, que es lo que utilizamos hoy día con el WebDriver Classic y CDP, que es el Chrome DevTools Protocol. Entonces, en este caso, por ejemplo, Puppeteer usa enteramente CDP y Playwright usa una modificación de CDP para poderlo usar en Firefox y en WebKit también. Entonces, si hablamos de cómo funciona esto a alto nivel, ¿qué es lo que está pasando allí? Que, ¿sabe? Cuando tú escribes un test, una prueba en Cypress, lo que hace Cypress es que inicia el navegador, pero también inicia un proceso en Node.js y lo que hace es servir como un proxy entre el navegador y pues la internet. Entonces, todas las cosas que necesita el navegador van a pasar por ese proxy y así es como Cypress puede hacer como interceptar llamadas de red y demás. Pero además de eso, tu código, tu test se va a ejecutar dentro del navegador. Y los navegadores tienen un ciclo, un loop que se utiliza para ejecutar las tareas, que se llama el event loop. Entonces, todo lo que tú le envías al navegador, pues tiene una secuencia de ejecución que cada vez que el loop pasa, pues lo que termina pasando es que se ejecuta una a una. Y por eso es que mucha gente dice que Cypress hace que los tests sean mucho más estables o flaky, como le dicen en inglés. Y básicamente es porque tu test, tu prueba, está bloqueando la ejecución de la aplicación web. Entonces, si la aplicación web tiene, por ejemplo, alguna condición que mueve un elemento por alguna razón, como tu prueba se está ejecutando, eso no se puede mover. Entonces, creo que es una herramienta que sirve muy bien para cosas como component testing, como pruebas de componentes o pruebas unitarias también puede ser, pero cuando tú vas a probar la aplicación de verdad, lo que termina pasando es que en la vida real un usuario nunca va a inyectar JavaScript en el navegador. Entonces yo creo que Cypress es una gran herramienta, pero tiene unos mejores casos de uso. Cuando hablamos de, bueno,
sin hablar de que solo puedes usar Firefox y puedes usar como los navegadores de Chrome, de Chromium, pero pues Safari no lo puedes usar. Cuando hablamos de Tescafé, es un enfoque muy parecido. Lo interesante es que Tescafé ha entendido el problema de utilizar este proxy en la mitad para controlar el navegador y ejecutar tu prueba automatizada. Entonces, lo que ha hecho recientemente es que si tú quieres utilizar un navegador basado en Chromium, pues va a usar CDP y con eso pues puede hacer una automatización un poco más eficiente, más parecida a lo que sería como un usuario final. Y pues si usas algo como Safari, pues va a utilizar este proxy en la mitad, que lo que hace es un poco estar en la mitad entre tu prueba y la aplicación web. Por eso yo pienso que este enfoque, el de alto nivel, no es el indicado para hacer pruebas automatizadas. Eh, y lo que yo quisiera aconsejar es que pues utilicemos una solución de bajo nivel, que es lo que en un momento les voy a compartir. Porque el estado actual es que el WebDriver Classic, que es como Selenium ha funcionado por muchos años, pues ya no es una solución efectiva, ¿no? Porque pues, o sea, hacer clic, digitar, yo qué sé, hacer scroll, estos son cosas que ya todo el mundo la puede hacer en cualquier framework, pero hoy día los frameworks web, o sea, React, Flutter, por ejemplo, el mismo Angular, Vue, son frameworks que ya tienen unas interacciones con el usuario y con todo lo que está en el backend, que la verdad no es suficiente con solamente hacer clic y digitar en algún campo. Necesitamos mucha más información del navegador para entender que todo funciona. Entonces, en eso, CDP, CDP es mucho mejor porque te permite entender qué está pasando en los llamados de red. Si necesitas, por ejemplo, hacer como un mock del API que está usando tu aplicación web, CDP te ayuda. Si, por ejemplo, necesitas probar la aplicación desde otra ubicación geográfica, CDP te ayuda a mockear eso. Entonces, hay muchas cosas en el que el enfoque de bajo nivel es muy, muy bueno. El problema sigue siendo que CDP solo funciona para navegadores basados en Chromium. Entonces, todos estos casos de usos, como por ejemplo, si tú estás probando una aplicación y todo funciona de maravilla, pero tú vas y revisas la consola de errores o de mensajes y está llena de errores, pues realmente no está funcionando bien la aplicación. Y tú solo puedes hacer eso cuando tienes una herramienta que te permite ir al bajo nivel para tener controles de bajo nivel y acceder a más datos del navegador. Entonces, cuando decimos que CDP es una opción válida, pero solo funciona en Chromium, entonces me gustaría hablar un poco de lo que es el enfoque del BiDi, de la solución bidireccional que WebDriver está trabajando, y Chrome, creador de CDP, y Firefox, que es como también muy parecido cómo funciona, ha estado potenciando hace mucho tiempo. Entonces, en ese esfuerzo, una de las primeras cosas que ha pasado es que el equipo de DevTools ha puesto mucha prioridad en que Chrome ya tenga casi todo el estándar BiDi implementado, así mismo como Firefox. Entonces, esos dos navegadores ya están casi que listos. Y la primera cosa súper interesante que ha pasado es que Puppeteer, que antes era solamente CDP, solamente podía automatizar navegadores basados en Chromium, pues hoy día ya puede automatizar Firefox y Chrome, y cuando todo esté listo en Safari va a poder automatizar Safari también. Entonces, si nos fijamos un poco en el ecosistema, que ahora es el ecosistema BiDi, el ecosistema bidireccional, ya hay un miembro más en esa familia, que es Puppeteer. No sé, tal vez tú podrías pensar hace 5, 6 años cuando Puppeteer estaba empezando y era tan popular, todo el mundo lo veía como la herramienta que iba a destronar a Selenium. Y el enfoque de Selenium siempre ha sido, mira, una herramienta nueva que funciona de diferente forma, pues entendamos qué hace, a ver, para mejorar nuestra propia herramienta y por qué no en el futuro colaborar. Y eso es lo que ha ido pasando
lentamente porque todo el tema de estándares y poner en comunicación y poner de acuerdo a diferentes empresas del tamaño como Google y Apple y Microsoft y todos estos y Mozilla, pues es complicado. Pero mira, 5 años después más o menos, 6 años después, Puppeteer ahora usa WebDriver y es parte de esta familia. Nuestra predicción en todo este ecosistema WebDriver es que eventualmente, pues Playwright va a tener que usar este método porque lo que hace Playwright en cada uno de esos releases, en cada una de esas versiones, es tener que adaptar el protocolo CDP, ponerlo encima de Firefox, generar un nuevo binario y entregarlo para los usuarios. Luego tiene que hacerlo con WebKit, que no es el mismo Safari, y tiene que entregarlo a los usuarios. Entonces es muchísimo trabajo cada vez que Playwright hace una nueva versión. Entonces, eventualmente pensamos que van a haber tanto valor en BiDi que Playwright va a entrar en esta familia también. Puede tomar también 3, 4 años, como pasó con Puppeteer. Luego entonces vamos a hablar un poco, después de ese contexto, de cómo elegimos un framework de pruebas, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué elegimos un framework de pruebas y por qué no lo escribimos todos nosotros? Pues porque la idea es no reinventar la rueda, poder ser más reactivos. Si sale, por ejemplo, un estándar nuevo, como el estándar BiDi, pues que el framework que yo uso, pues lo implemente y yo lo puedo usar simplemente porque es una colaboración de la comunidad. Eh, Más razones. Por ejemplo, yo quiero un framework que me dé cosas que funcionen desde cero. Por ejemplo, que yo pueda ejecutar localmente, en la nube, en un grid, que por ejemplo yo quiera ejecutar esto en muchos navegadores, que yo no tenga que escribir toda la configuración en código. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar en diferentes navegadores, que yo no tenga que, como decimos en Colombia, como hardcodear, como escribir el código que quiero escribir, que quiero ejecutar en Chrome, en Firefox, en Safari, en estas versiones, sino que yo lo pueda poner todo en un archivo de configuración, por ejemplo. Que sea un framework que me ayude a hacer mocks de las APIs, que, por ejemplo, tenga muchas opciones en las cuales yo pueda hacer un reporte que sea bonito y yo no me tenga que esforzar un montón para mostrarle a mi equipo, a los demás equipos, a mis jefes, cómo la automatización va. Entonces, lo que yo quiero en un framework son cosas que me faciliten la vida y yo me pueda concentrar en escribir pruebas, en mantener pruebas que sean valiosas y que agreguen valor a mi equipo, a la compañía y pues a nuestros clientes. Obviamente yo tengo que fijarme qué lenguaje de programación debo usar, idealmente usar el mismo de la aplicación, pues si todos podemos colaborar, si estamos en diferentes equipos, pues entonces usar un lenguaje de programación en el que muchos sepan y entiendan. También podemos entender si tengo un problema con este framework, ¿será que me pueden ayudar? ¿Qué tan rápido responden a las preguntas? Y una cosa que me parece súper importante es, bueno, dos cosas que me parecen muy importantes, es una, hacer una prueba, pero una prueba bien hecha antes de decidirme por ese framework. Por ejemplo, si estás usando algo como Selenium y quieres usar Playwright, pues haz una prueba completa de tu aplicación, el login, todo el flujo, que te des cuenta que eso sí te funciona de verdad y no vas a tener problemas en el largo plazo solamente porque hiciste una decisión sin la información suficiente. Otra cosa que es súper importante es que te fijes en qué navegadores utilizan tus usuarios, tus clientes. Muchas personas, muchas empresas utilizan Google Analytics, por ejemplo, y ahí puedes ver qué navegadores se usan cuando van a tu sitio web. Entonces, si para ti, en tu caso, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos donde Safari es tan grande, decidirse por Playwright es un riesgo porque pues, Playwright no puede automatizar Safari directamente. Y WebKit no es lo mismo que Safari. Pero si estás en otro país, yo que sé, que donde la penetración de Safari sea muy pequeña, pues tal vez Playwright es una opción válida. Y el otro punto que es muy importante para mí es que te gastes un tiempo entendiendo el modelo de gobierno de cada proyecto. ¿Qué pasa
si el proyecto se queda sin el soporte de una empresa, por ejemplo. O sea, si tú te fijas, ¿qué pasa si Cypress no puede continuar con el proyecto? ¿Hay alguna forma en que la comunidad pueda rescatarlo, en que todos sus embajadores puedan quitarle el proyecto Cypress y seguir el desarrollo? Eh, Eso es muy importante porque cuando tú quieres automatización de tus aplicaciones, eso no es un proyecto a un año o a 2 años. Usualmente las aplicaciones sólidas, las empresas tienden a durar, cuando el tema es exitoso, obviamente tienden a durar 5, 10, 15, 20 años. Y la automatización, pues debería durar tal vez no 20 años, pero sí unos buenos años y estar tal vez esperando a ver qué pasa con un framework, con una herramienta que no sabes cuál es su futuro, pues también es otra variable a tener en cuenta. Habiendo dicho eso, pues quisiera compartir un poco las alternativas que yo he visto, que se concentran en permitirte escribir código que sea fácil de leer, en el que tú no tengas que escribir un montón de código para escribir una prueba, o sea, que ya todo el tema de reportes, de aserciones, que sea fácil hacer todo el debugging de un error, que, que sea muy sencillo buscar un elemento y no tengas que escribir esperas propias para que el elemento esté ahí y esperar por cosas. O sea, que muchas cosas ya estén funcionando simplemente desde cero. Entonces empezamos con Java, eh, porque pues es mi lenguaje favorito, pero entiendo que el mundo se está moviendo más hacia JavaScript, entonces ya ofreceré alternativas. Simplemente hago profundidad en este framework que se llama Selenite, que es mi favorito. Me encantaría que todo el mundo dejara de usar Selenium Java y usara Selenite, porque la verdad que mostraré unos ejemplos y así es el resto de frameworks que voy a mostrar también. Y es que, por ejemplo, si tú quieres escribir un test de login en Selenium Java, fácilmente son 15, 20 líneas de código, porque en Java es una clase y tienes que abrir el navegador y tienes que asegurarte que la sesión se cierre, si no el navegador queda abierto. O sea, es un montón de cosas que tienes que pensar y no son realmente escribir la prueba, ¿no? Entonces, con Selenite son 4 líneas y si tú empiezas a leer un poco los métodos que ofrece Selenite, es mucho más fácil de entender lo que hace. Dice un open, por ejemplo, el set value, como escribe esto en este localizador, y mira, en la cuarta línea de una aserción, este elemento debería tener este texto. Entonces es un poco más fácil de entender lo que está haciendo el test gracias a los métodos que ofrece Selenite. Tengo que escribir menos código porque, por ejemplo, en Selenium, para encontrar un selector H1, pues tengo que escribir todo esto. Y en Selenite, pues simplemente digo signo de dólar y pues el H1. Si quiero escribir una aserción o esperar por algo, pues en Selenium tengo que hacer esta larga línea, como por ejemplo, mira que este elemento esté realmente visible o espera por esto hasta que esto se esté presente. Es mucho código y cuando, por ejemplo, yo qué sé, el selector cambia, cosas así, pues en Selenite tú simplemente tengo que decir que este elemento esté visible y punto. Porque ya hay muchas esperas implícitas, esperas que se configuran y son como esperas automáticas, para fácil decirlo. Los mensajes de error son mucho más claros. Por ejemplo, en este caso, no pude encontrar una condición falló. Entonces, me muestra el elemento, me muestra el contenido del elemento y a la vez me toma una captura de pantalla y también me guarda el HTML de la página. Creo que todavía no está guardando como los estilos y todo esto, entonces no se puede mostrar la página exactamente igual, pero pues yo ya hablé con la persona que mantiene este framework y es una sugerencia válida y creo que están trabajando en implementar eso. Una de las cosas que hace poco estuve viendo uno de estos blog posts o era una transmisión en vivo y hablaban que Playwright era más rápido que Cypress tal vez o no me acuerdo qué otro framework, simplemente porque ejecutaba todo en paralelo. Y pues sí, es obvio, o sea, Selenium no ejecuta cosas en paralelo porque pues no ejecuta las pruebas por defecto. Tienes que poner un plugin
que lo que haga algo así como TestNG o JUnit, que es lo que tiene que hacer es ejecutar las pruebas por ti. Tienes que configurarlo para que todo se ejecute en paralelo. Como Playwright es muy inteligente y lo ejecuta todo en paralelo, desde ceros, o sea, no tienes que configurar nada, pues la impresión es que es mucho más rápido. En este caso, Selenite, eso es lo que hace. Si tú escribes 10 tests en una misma clase o en diferentes clases, pues te las va a paralelizar y todo eso es configurable, obviamente. Adicionalmente, Selenite también puede automatizar navegadores móviles, puede también automatizar aplicaciones móviles, es todo en una sola solución. Y por eso, para mí, si tú estás automatizando en Java, pues es como mi sugerencia que lo revises. Y si, por ejemplo, tienes todo un set de pruebas en Selenium, te recomiendo que agregues esto y poco a poco vas migrando porque los dos son compatibles. Si hablamos de Python, pues uno de mis favoritos es Selenium Base. Tal vez es como esa navaja suiza, porque tiene tantas cosas que tú nunca acabas de descubrir todas las funcionalidades que tiene. Tiene visual testing, tiene la captura de pantalla, tiene unos reportes súper bonitos, tiene también la posibilidad de grabar scripts. Tiene un mismo plugin que te abre el navegador y te graba el script y te entrega código. También tiene cosas como, por ejemplo, si tú quieres crear un tutorial de una aplicación, tú puedes escribir el código que vaya haciendo clic y eh, como que enciendes una opción y lo que hace es que el framework te va poniendo como un rectángulo alrededor de las cosas que va haciendo clic o que va digitando. Entonces es súper bonito para el ojo porque entonces es muy fácil entender qué es lo que está pasando en la automatización. Hablando de Ruby, está Water, que es uno de los frameworks más antiguos que hay en el mercado, pero más sólidos, y más sólidos desde el punto de vista que hay mucho conocimiento puesto ahí. Entonces, si tú ejecutas pruebas en proveedores de la nube, entonces ahí es un enfoque diferente que al ejecutarlo localmente, porque si tú buscas un elemento en la nube, tienes un proveedor en la nube como SOS por ejemplo, entonces cada find element es un llamado de red. Entonces Water tiene unas formas de hacerlo que solamente hagas los llamados de red necesarios. Adicionalmente, hay otro framework que se llama Capybara en Ruby, que también es buenísimo. Y lo mejor de todo es que estos dos trabajan juntos. A veces soluciones que hace Water, que copia Capybara y se las comparten entre las dos personas que mantienen los proyectos y viceversa. Aunque entiendo que mucha gente no usa Ruby ya, pero bueno, comparto este framework. El otro es JavaScript, que pues como comentaba hace un rato, creo que es la joya escondida de todo el ecosistema de WebDriver. Es una solución tan buena como Playwright o Cypress. Esta solución es súper completa. Puede automatizar navegadores móviles y navegadores de escritorio. Puede automatizar aplicaciones móviles. Tiene una cantidad de plugins para reportes, para ejecutar cosas en paralelo. Tiene ahora también un plugin para hacer visual testing y capturas de pantalla automáticas cuando algo falla. Si tú usas un proveedor en la nube, así como lo comenté ahora, tiene plugins para que todo se te conecte automáticamente, todo se controla por configuración de archivos y mi recomendación es que si tú quieres entrar en el mundo de la automatización de navegadores y móviles, esta sea la opción. Obviamente, pues no se puede tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Y es claro que Playwright tiene un crecimiento increíble. Es parte porque es una gran herramienta, pero también es parte porque tienen un gran marketing y detrás está una marca muy grande como Microsoft. Pero es una herramienta muy buena y también la recomiendo porque yo sé que en el futuro van a ver el valor de un estándar como WebDriver by Die y eventualmente van a usarlo y todos vamos a estar como eh, en el mismo grupo, pero pues al final dando una buena solución para la comunidad. Y pues dejándolo de último, está todo el tema de .NET. Hay gente que todavía escribe automatización en .NET y está un framework que se llama Atata. Atata
No voy a repetirme, pero es básicamente lo mismo que he hablado hace un momento. Reportes, esperas automáticas, fácil forma de hacer un debug, todo esto. Y tiene muchos, una cosa que olvidé mencionar es que la mayoría de estos frameworks tienen muchos patrones de diseño ya embebidos, como por ejemplo si quieres hacer page objects, te ayuda a hacerlo, si quieres hacer el screenplay también te ayuda a hacerlo en muchos casos. Entonces, todo esto es muy útil a la hora de escribir pruebas porque te puedes enfocar en eso, en escribir una prueba que sea buena, que te agregue valor y que puedas mantener al futuro. Ya para compartir un poco las conclusiones, pues la idea es que cuando busques un framework, pues hagas una evaluación completa. No solamente te dejes guiar por los posts que ves en LinkedIn, por las tendencias de las descargas, por la cantidad de estrellas que tenga un repositorio, porque pues Cypress con una marca o Microsoft o porque simplemente es Selenium. Haz una evaluación completa de todo esto, porque en muchos casos lo que termina pasando es que como hay una empresa detrás, pues hay un marketing asociado a esto. Yo no estoy diciendo que Selenium sea la mejor opción, estoy diciendo que en cada caso hay una mejor solución. Puede ser que para mí Selenium sea una buena opción o Selenite, por ejemplo, pero para ti puede ser que, yo qué sé, Tescafe sea la mejor solución porque pues para ti es suficiente ese tipo de automatización. Entonces es bueno hacer una evaluación completa para entender cuáles son tus casos. Eh, y la idea es pues ir un poco como siguiendo el framework, siguiendo qué está pasando en el ecosistema para adaptarte a lo que está pasando. Por ejemplo, hoy día con estos frameworks tipo que tú escribes código una vez, pero te genera aplicaciones en diferentes entornos, por ejemplo, React Native, o sea, React que te genera aplicaciones web y tienes React Native que puedes hacer aplicaciones móviles, o por ejemplo ahora Flutter, que Flutter eh, ya pasó a React como framework favorito pues, de desarrolladores de JavaScript, que Flutter te genera aplicación móvil en iOS, en Android, te genera la aplicación de escritorio, te genera la aplicación web. Entonces hay que estar un poco listo con todas esas aplicaciones que se están generando para ver cómo mi framework se puede adaptar a eso. Y bueno, para resumir un poco, la idea es que deberíamos concentrarnos en tener buenas pruebas de calidad y no concentrarnos en construir frameworks de la nada. Un poco mi deseo de aquí al futuro es que tengamos una herramienta con la usabilidad de Playwright, porque no se puede negar, es muy fácil usarla, es muy agradable empezar con Playwright, pero que en el mediano o largo plazo tengamos la estabilidad de un estándar como el WebDriver by Dai.